y el tema fue que ya estábamos teniendo esas actividades de forma regular tanto en Ciudad de México y ahorita vamos regresando de Guadalajara, Monterrey, donde también tuvimos pues ese acercamiento con la comunidad atlética. El libro se lo pueden conseguir en librerías de prácticamente toda la República y también por las plataformas como Amazon y también ya está en digital. Así que el libro ya está disponible. Es un libro que se hace en coautoría, quiero mostrar, ¿está? Ujú. Se hace en coautoría con Jorge Cuevas y es un libro que sale bajo el sello de Grijalbo. La línea de tiempo es del 2008 hacia atrás y se Ok. va bastante atrás, incluso años antes de que yo naciera, que yo nací en el 83 y se va prácticamente a los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ahí pues, habrá quien diga que tiene que ver la Segunda Guerra Mundial con la historia de un corredor mexicano. Pues tiene mucho que ver los sucesos, cómo se van desarrollando para que al final esos hilos que a veces te van llevando hacia el conocer a nuevas personas, el conocer a la historia de alguien que tiene relevancia en ti y que cumple una función tan elemental y tan fundamental para que tú puedas hacer lo que te apasiona y lo que en este caso pues me llevó a mí a los Juegos Olímpicos. Ujú. Bien, ¿nos podrías contar un poco brevemente cómo comenzaste en este mundo del deporte? Bien, yo comienzo en mis años de infancia, en la primaria, haciendo algunas actividades dentro del colegio, pero principalmente, por ejemplo, de mi papá. Él corría y él pues llevó el deporte a casa. El atletismo para mí fue como el primer deporte. Tuve algunas otras incursiones, como fue un breve paso por la natación y también por la gimnasia. Pero en realidad a mí lo que me llevó lo que me apasionó fue el correr. Ingreso a un equipo desde los 9 10 años y quedo ahí por alrededor de 8 años haciendo esa parte de, bueno, conociendo las diferentes habilidades que se pueden tener en el atletismo. Y es ahí donde yo conecto con el sentimiento de poderme volver pues un representante nacional. Ok. Oye, ¿y a qué edad empezaste, voy a decirlo entre comillas, a tomarlo más en serio? Porque muchas veces, justo en el canal, en las entrevistas que hemos tenido, pues hay muchas historias de mamás, papás que nos cuentan como, mi hijo tiene 8 años y estaba viendo los Juegos Olímpicos y dijo que quiere estar ahí, ¿no? Pero muchas veces, pues no, los niños, la realidad es que no dimensionan qué significa estar ahí. Sin embargo, hay una edad donde ya puedes dimensionar, donde ya te presentan todo el camino que puede venir para ti. Contigo, ¿a qué edad fue nació este sueño o en qué edad lo empezaste a ver ya como una meta más realista? Creo que tendría como unos 13 años, 13 14 años, Mm. cuando ya lo empecé a ver con un mayor interés. O sea, ya me empezó a generar pues ese gusanito de saber qué había más allá de entrenar y de las carreras que se practicaban domingo a domingo en la Ciudad de México. Ujú. Y es algo que a mí me empezó a llevar como con mucha pasión. Y luego poco a poco fui pues entendiendo que tenía que convertirme pues en un corredor destacado, primero en el tema local, para poder llegar y ser parte de una selección mexicana. Pero sí fue como ese proceso entre la adolescencia en donde yo Ujú. conecto con la idea del deporte de alto rendimiento y es un periodo difícil porque llegan lesiones, llegan frustraciones, llegan momentos complicados en los cuales Ujú. pues a veces no te sientes como si estuvieras tomando la mejor decisión, o sea, como si algo no estuviera llevándose a cabo bien. Pero con el paso de los años, pues entiendes que son procesos y no todo proceso comienza a dar frutos rápidamente y sí te lleva un tiempo el que te puedas primero como aclimatar a los cambios severos, acostumbrarte a eso. También hay adaptaciones que te van llevando de la mano y no todo es como buenas sensaciones. O sea, a veces hay que llevar pues esos procesos muy de la mano con entender
que a veces es necesario tener momentos complicados para poder seguir avanzando. Sí, sí, y ahorita también que hablas del tema de las lesiones, que es a veces pues el mayor obstáculo o uno de los mayores obstáculos a los que se puede enfrentar un deportista que, bueno, cualquier deportista, pero también sobre todo los deportistas que quieren ir a este alto rendimiento. ¿Nos podrías decir cómo ha sido la manera en que tú lo has enfrentado para no perder esta motivación frente a las lesiones? Híjole, pues es que las lesiones llegan porque una de dos, o hay una sobrecarga de entrenamiento, cargas inadecuadas para el atleta, o una mala ejecución. O sea, no necesariamente es culpa del Ujú. entrenador, sino es culpa también del que lo hace y del cómo lo estás ejecutando. Entonces, ir aprendiendo constantemente hasta dónde tú tienes la capacidad de entender y conocerte a ti mismo. Entonces, es muy importante como saberte muy bien, ¿no? Bajo qué condiciones puedes trabajar y bajo qué condiciones no lo puedes hacer. Y poco a poco, pues también entender que al final es deporte y como todo, pues hay momentos buenos y momentos malos. No llevarse más de la cuenta con los momentos malos, como que no hacerlos más grandes de lo que pudieran llegar a ser. Al final del día, el mundo sigue rodando y a pesar de un mal resultado, pues tú tienes la oportunidad de seguir en esto y rectificar los errores y poder seguir trabajando. Entonces, pues es simplemente un ciclo continuo de experiencias, de sacarle lo mejor a cada momento e ir construyendo. O sea, yo me quedé fuera de la selección de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Entonces, tenía en ese momento dos opciones, ¿no? Como decir, el deporte de alto rendimiento no es para mí, porque hice todo lo posible por calificarme a Atenas y no lo conseguí, o ver qué se podía perfeccionar de ese proceso anterior y poderlo llevar a cabo para Beijing. Entonces, eso creo que a veces ese toma de decisiones eso es lo importante y también saber escuchar a las personas que tengas alrededor y porque no todo, y no todo lo que te digan y no todas las personas que están a tu alrededor pues deben de tener el mismo peso, debe de existir pues evidentemente un tabulador en saber quiénes son los calificados para decir qué y cuáles cosas, cuál es el área de cada uno y tú saber entender que a veces pues tienes que tomar decisiones concretas para poder llegar a los resultados que esperas, ¿no? Entonces, esa es como esa mentalidad o ese ciclo en el cual yo me he metido en el decir, ok, esta temporada puedo trabajar para esto, estos son los objetivos que puedo alcanzar, si lo supero, qué bien, y si no, pues lo más cercano que pueda estar, ¿no? Y eso se tiene que ir reagendando, se tiene que ir mejorando, se tiene que ir componiendo, recomponiendo, dependiendo de las circunstancias de cada temporada. Sí, exacto. Oye, y algo que me gusta mucho de las entrevistas que he escuchado tuyas es que haces mucho énfasis también en la parte del descanso. Creo que a veces las personas que estamos alrededor de deportistas queremos hacer este énfasis, pero no es lo mismo escucharlo de ciertas personas que de alguien que ya haya tenido esta experiencia de estos cuidados externos que se deben de hacer además de entrenar, es algo que siempre les digo a mis deportistas, pues eres deportista las 24 horas del día, entonces es necesario llevar este entrenamiento invisible, como le llamamos, acorde a tus metas. Y algo, insisto, que me gusta mucho y que he rescatado mucho de tus entrevistas es la importancia del descanso, que muchas veces como deportistas y podría decir, me arriesgaría a decir que en ciertas edades, pues también no se le da la importancia necesaria. Claro, ¿no? Es que todo es proporcional. O sea, en medida de la exigencia que tú estés llevando con tu entrenamiento, pues tienen que crecer los mecanismos de recuperación. Y no hay mejor recuperación que el sueño. Entonces, tienes que tener muy claro que qué tanto y qué tan bien tienes que dormir. Esa sería una. La alimentación, pues es otra, ¿no? Son elementos clave que si no los cuidas, pues va a ir en contra de tu propio desarrollo.
Y de ahí ya parten pues otro tipo de formas de recuperación, ¿no? Como pueden ser las terapias, la fisioterapia, principalmente los masajes, el estar tranquilo, el no generar mayor estrés, porque pues el estrés genera un cortisol y ese cortisol se queda en el cuerpo y al momento de estar corriendo o estar haciendo tu actividad, pues te puede estar llenando hasta de ansiedad, ¿no? Entonces, tienes que estar consciente de cómo le estás exigiendo a tu cuerpo y cómo le pides que haga ciertas cosas si no le estás dando los elementos adecuados, ¿no? Entonces muchos quieren descansar antes, perdón, después de hacer un entrenamiento muy extenuante, cuando debería de ser previo, o sea, algo que te prepare para poder someter al cuerpo a dichas exigencias del alto rendimiento o el alto rendimiento. Yo lo marco como, pues es tu máxima exigencia a tu nivel. O sea, todos podemos exigirnos a nuestros máximos. No necesitas ir a un campeonato del mundo o a unos Juegos Olímpicos para saber que estás trabajando lo mejor que puedes. Entonces sí es muy importante que tus cuidados sean proporcionales al desempeño que estás llevando. Ujú. Sí, y al que quieres lograr, ¿no? Porque muchas veces también es, muchos deportistas dicen, quiero lograr esto, pero no están dispuestos a hacer o a tomar ciertas decisiones, como lo puede ser, me comprometo a dormir, me comprometo a descansar, me comprometo a cuidar de mi alimentación, de ser constante con mis terapias físicas, como toda esta gama de eventos que tienen que hacer para realmente poder llevar el cuerpo a un alto nivel o al nivel que ellos quieren. Por supuesto, o sea, eso es elemental y se tiene que entender, se tiene que ver de esa forma porque a veces decir, no, no estoy dispuesto a cambiar estilos de vida social en el aspecto social por el deporte, cuando si quieres exigirle a tu cuerpo en una actividad física, tienes que darle sí o sí los elementos que te ayuden a salir adelante. Sí, exacto. Oye, y bueno, un tema que obviamente tratamos aquí en la página y en las entrevistas que hemos llevado, pues evidentemente es el tema de la mentalidad y sobre todo lo que nos preguntan mucho es cómo hacerle frente a esta presión, a estos nervios de una competencia que estos nervios se pueden sentir en una competencia municipal, en una competencia local o, como dices, ¿no? En un campeonato del mundo, pero al final a veces pueden ser los mismos o puede ser la misma sensación. ¿Qué consejo le darías a los deportistas que quieren mejorar su mentalidad o que quieren tener mejores herramientas para hacerle frente a estos nervios? Pues es acercarse a un profesional, o sea, saber que hay mecanismos, técnicas de entrenamiento también para poder llevar a cabo tu entrenamiento previo y durante la competencia, qué tipo de pensamientos o qué tipo sí, de técnicas ocupar la meditación, la visualización, el poder saber e identificar qué es realmente lo que te está generando la presión. O sea, no, a veces es la distancia a correr, a veces es el objetivo de tiempo, a veces son los rivales que vas a tener en esa competencia, o saber que tienes que cumplir con cierto parámetro para poder seguir gozando de algún tipo de estímulo, ¿no? Entonces, Ujú, es como identificar cuál es el área que más presión te está llevando o te está cargando. Y la otra también mantener muy firme las convicciones del por qué estás haciendo deporte, qué es lo que te orilló a estar haciéndolo en esta práctica y principalmente qué es lo que te gusta del deporte. Entonces, como que yo siempre tomo de ahí esos elementos de saber por qué sigo haciendo o el deporte, por qué quiero estar inscrito en una competencia o por qué me voy a parar tras una línea de salida y voy a iniciar el trayecto con el solo objetivo y cuáles de esos son mis objetivos, porque aunque dicen, es que todos vienen aquí por ganar, pues sí, pero solamente puede ganar uno, ¿no? Entonces, todos compartimos ese deseo de querer ser mejores, pero pues tenemos que identificar para qué es ser mejor para cada quien. sí, sí, y ahorita hablaste de algo muy importante que son las expectativas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces el,
el llevar expectativas o el sentir que hay expectativas sobre ti, a veces las expectativas pueden venir de tu entrenador, de tu familia, de los institutos del deporte también. Muchas veces, por lo menos a nivel en competencias nacionales, por ejemplo, se da mucho esta exigencia, ¿no? De ya tienes un nombre, ya fuiste medallista el año pasado, entonces tienes que repetir. Y estas palabras a veces resuenan en las personas, por lo menos en los jóvenes, suelen resonar mucho cuando existe una exigencia externa. Y me gustaría saber tú cómo llevaste este proceso, porque sabemos que cuando empiezan a resonar nombres o cuando se empieza a ser conocido, pues también empieza un proceso psicológico que puede ser diferente a cuando aún no resuena tu nombre. Pues sí, o sea, cuando estás a lo mejor todavía en esa curva de crecimiento y que estás acercándote a los objetivos que te estás planteando y pasas desapercibido por un sistema que no identifica bien a los nuevos atletas, a veces se goza de un anonimato que te permite hacer las cosas con mucha mayor libertad. Conforme te vas haciendo de un currículum y de cierto nombre, pues eso también genera una presión extra. Pero pues en mi caso lo que yo hice fue aislarme y seguir haciendo el mismo atletismo que yo practico desde hace tantos años. O sea, me centro en la tarea primaria que es ejecutar mi sesión de entrenamiento y sé que una sesión de entrenamiento seguida de muchas otras, pues tienen que tener como resultado algo positivo para la competencia. Pero si le empiezo a dar mayor importancia a la parte externa, a lo que dirán, qué harán, qué pensarán, cómo me verán, qué esperarán de mí, creo que eso sería una gran pérdida de energía y un distractor que puede repercutir directamente en el resultado de la carrera, ¿no? Entonces, hacer una burbuja, aislarte. Creo que todavía fui de una generación que gozaba de ciertas ventajas sobre las actuales, pero todo está en el individuo. O sea, al final creo que hoy en día sí veo muchas más mentes cautivas por los espacios cibernéticos o digitales que pasan y es que está sucediendo esto y es que me están diciendo Ujú. esto otro. O sea, dejan que su mente y su actividad física sea fácilmente dañada o fácilmente invadida por cualquier cantidad de personas, cuando en realidad el círculo debe ser muy pequeño y tu aislamiento debe ser completo para poder hacer tu tarea de lo mejor posible. Sí, exacto. Oye, y vi que estás como entrenador actualmente. Tengo un grupo que Ujú. ya tiene forma desde hace algún tiempo. He llevado a algunos atletas a competir de manera internacional. Hay otros que están en una fase de iniciación y de crecimiento dentro del atletismo. Y es una área que yo subestimé mucho. O sea, durante mi tiempo como atleta y durante muchos años, yo desestimé la posición de convertirme en un entrenador porque no lo veía como un paso natural en mí. Pero con el paso del tiempo, esto me fue llevando poco a poco y gente empezó a llegar confiando en que yo les pudiera dar un buen consejo y después una buena guía. Ujú. Y eso se ha ido replicando y se ha ido afianzando en el tema del grupo que estoy llevando. Entonces, sí, ya estoy trabajando con ellos y pues comienza en este sentido una responsabilidad diferente, porque ya no nada más soy yo el que sale al campo, sino ahora toca que alguien esté bajo mi responsabilidad ejecutando una tarea que espero pueda cumplir lo mejor posible, que le sirva lo que yo estoy haciendo con él o trabajando con él, pero pues evidentemente es él el que ahora o ella el que tienen esa necesidad de crecimiento deportivo. Ujú. Sí, exacto. Oye, y una pregunta, ¿ha cambiado tu visión de ver el deporte ahora que eres entrenador o que estás llevando a cabo esta guía? Fue cambiando desde antes de ser entrenador. O sea, yo creo que cada ciclo Ah, olímpico mi visión ok. y mi entendimiento del deporte iba tomando una nueva forma de entenderse. Y pues pasé de ser un iniciado en el deporte donde
pues tenía todas las ganas de querer hacer y deshacer dentro de la competencia, a darme cuenta que pues al final el atleta y el resto de integrantes que conforman una disciplina atlética somos una minúscula partecita de un engranaje llamado industria deportiva. Entonces, así seas alguien que está decidiendo hacer sus primeros kilómetros en una competencia de domingo, como aquellos que van a Juegos Olímpicos, todos entramos en esa industria deportiva y tienes que adaptarte al juego que mucha gente poderosa juega. Ujú, sí. Oye, ¿y qué podríamos encontrar en el libro que, que pudiera serle útil a Pues yo creo que deportistas? mucho, deportistas y no deportistas. Este es un libro de que relata Ujú, las tareas, las vivencias, las aventuras que tuve del 2008 hacia atrás, en ese lapso de tiempo. ¿Y cómo fue posible que yo encontrara la oportunidad de llegar a unos Juegos Olímpicos, de competir por México y de repetir 4 años después? Entonces, una trayectoria deportiva que pasó por centroamericanos, por panamericanos, campeonato del mundo y Juegos Olímpicos. Es ahí el entender que a veces el sueño no nada más es de una persona, sino es de un grupo de personas y aunque se puede decir igual, ese, mm, ese traslado del sueño puede ser diferente, o sea, cómo la interpretación del sueño para cada quien puede ser diferente. Y el trabajo es lo que nos hace un equipo en común. Entonces, eso es lo que se va a poder encontrar en el libro. Puede ser un ejemplo de lucha, de constancia, de disciplina, y no necesariamente para el deporte. Eso lo puedes llevar a cabo ujú. para tus labores en la escuela, en la oficina, en la empresa, en lo personal, en lo familiar. Creo que puede ser simplemente el entender cómo una persona lucha por algo y trabaja lo más y lo mejor que puede por conseguirlo. Ujú, sí, me comentabas entonces que no está dirigido solamente para deportistas o personas en el ámbito del deporte, sino que puede ser una lectura agradable para cualquier persona que tenga una meta, ¿no? O que tenga un sueño. Efectivamente, no necesariamente es para el tema deportivo. Claro que todos los amantes del running y todos aquellos que han hecho una práctica deportiva se podrán identificar con mayor facilidad, pero la idea es que la gente lo conozca, lo lea, porque al final es un retrato del México que transitábamos entre el 83 y el 2008 y que muchos también tuvieron la necesidad de tomar decisiones importantes que hoy en día pues estarán viviendo las consecuencias positivas o negativas, pero yo creo que se van a poder identificar con diferentes personajes que aparecen en el libro y sobre todo aquellos que hicieron deporte van incluso a entender qué fue lo que pasó en esos lapsos. Ok, perfecto. Y cuéntanos dónde lo podemos conseguir, cuáles son tus siguientes presentaciones. Vamos a estar en la Expo Maratón. También va a haber una presentación más en una librería en Coyoacán. En breve vamos a estar subiendo en redes sociales la publicidad o la invitación. Y lo que sigue, pues es que la gente pueda visitar tanto las tiendas de librerías como algunas otras tiendas donde saben que se venden revistas, libros y puede ser también a través de las plataformas digitales como Amazon y Kindle. Ahí ya también está disponible. El título es Sueño Olímpico, aquí lo pueden observar. Ujú, Y bueno, pues un libro que la verdad hasta el momento he sentido una muy buena aceptación. Se hace en coautoría con Jorge Cuevas. Él ya traía dos publicaciones más referentes a atletismo y por lo menos otras 10 publicaciones que a lo largo de 25 años ha conseguido realizar. Así que pues es una buena historia y todo también lo que hay detrás del libro. Así que pues para todos aquellos la invitación está abierta, que busquen el libro, que lo lean y que nos regalen sus comentarios. Porque no es fácil que un atleta a veces lleve pues a las ujú. páginas de un libro pues todo lo que le ha tocado vivir, bueno o malo.
y creo que esto también es aventurarse en algo para que más atletas nos compartan lo que han vivido y así poder entender que el piso no ha sido parejo para todos. Sí, perfecto. Bueno, y por último, ¿algún consejo que le quieras dar a todos aquellos que ya sea estén iniciándose en el mundo de las carreras, ya sea que lo hagan en forma recreativa o a nivel competitivo, o aquellos que ya es salto hacia el alto rendimiento? Bueno, que no tengan miedo, que no tengan temor de tomar una decisión, que si el deporte es algo que les apasiona, que lo traten de llevar a cabo al máximo nivel. La vida del deportista suele ser muy corta, entonces que lo aprovechen, que gocen, que realmente disfruten de las oportunidades que les puede dar el deporte a través de una actividad como puede ser la práctica deportiva, el alcanzar becas estudiantiles, el mejorar el hecho de su calidad de vida y también a todos aquellos que están incursionando por pura pasión al atletismo o a cualquier deporte, que se acerquen a los profesionales, o sea, que no traten de imitar las rutinas que a veces se encuentran fácilmente en internet, sino que busquen a los profesionales y que también busquen enriquecer su entrenamiento deportivo con factores como es la psicología, la alimentación y la fisioterapia. Creo que es algo que lo convierte en algo muy integral y eso es lo que tiene que marcar la diferencia para que cada vez haya gente haciendo práctica deportiva de calidad. No nada más decir, es que ya estoy corriendo o estoy haciendo cierto ejercicio, Ujú. sino lo estoy haciendo de calidad. ¿Por qué? Porque el deporte no te debe de dañar, te debe de favorecer y te debe de ayudar a tener una mejor calidad de vida. Sí, sí, y qué bueno que esté a la mano una lectura como estas, porque también, por ejemplo, ahorita hay muchas personas que se están iniciando en el mundo de practicar algún deporte, pero de repente las metas son poco realistas, ¿no? Por ejemplo, estoy atendiendo a una persona en la parte clínica que fue a una carrera de 5 kilómetros, después fue a otra de 5, después pasó a otra de 10 y de repente me dice, me quiero inscribir al maratón y le digo, espérate, espérate, eso es algo, es un paso que Gradual. debe ser muy gradual. Además, bueno, lo estaba haciendo de forma en como ella iba sintiéndose, no tenía ningún entrenador ni nada, y de repente las personas que no tienen esta guía, pues pueden poner en riesgo su salud, lesiones, todo lo que conlleva, pues poner el cuerpo en estas exigencias. Entonces, creo que también es bueno conocer que todo esto se hace de forma gradual, que todo esto se puede hacer de forma acompañada también, incluso si no eres un corredor elite, si no eres, si no quieres tener buscando ciertos resultados, incluso también tienes que tener cierto acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, por lo menos de descargas físicas y demás. Entonces, sí, me parece muy importante tener este tipo de lecturas a la mano. Yo me comprometo a conseguirlo este mes para ya Por darte favor. mis primeras impresiones. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que tengas mucho éxito en el libro. Por aquí estaré compartiendo en mi página los datos para la gente que lo quiera adquirir. Y pues ojalá volverte a tener por acá, que nos regales otro momento de tu tiempo y también que nos vayas contando pues cómo va lo del libro. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, a tu gente, a tus seguidores y que bueno, pues que lo que dices es muy importante, o sea, el hecho de que aquel que se decida hacer práctica deportiva siempre tenga a la mano a profesionales rodeándolo para que su experiencia sea lo más bonita posible. Y para todos aquellos que quieran adquirir el libro, por favor, búsquenlo en las librerías, léanlo, los invito a que lo lean y que nos regalen también su crítica o sus comentarios acerca de lo que encuentren en estas páginas y ojalá que tú pues en breve lo puedas leer y que también nos digas. Y yo encantado de volver a participar contigo, de tener estos acercamientos, porque creo que cada vez es más importante que la gente tenga
contenidos de calidad que los pueda ayudar a su desarrollo y que esto se vaya cada vez creciendo más, ¿no? Entonces, gracias a ti, gracias por tu tiempo y bueno, pues yo quedo a la expectativa de una segunda invitación y ya veremos de qué platicaremos más adelante. Ok, muchísimas gracias.